Bueno, primer domingo de año, ¿sí? ¿Cierto? ¿Sí? Y estás esperando un mensaje de esos que te va a cambiar el año, ¿a que sí? ¿Eh? Sí. No hacemos caso a la palabra de Dios en todo el año, pero el primer domingo vamos a ver qué es. Nah, es una broma. Eh, pero cierto es que por lo menos para mí este primer domingo es especial. Llevo muchos años reservándome este domingo para predicar yo. No sé si lo sabéis, pero como yo soy el que hace el calendario, también me pongo el primer domingo del mes, ¿no? No vaya a ser que alguien predique mejor que yo el primer domingo y diga, me cachis. Pero había dos palabras en mi corazón en esta semana, ¿vale? Y al final creo que tengo más paz de parte de Dios predicando esta, que nos puede servir no para el 2025, sino para toda nuestra vida, si la ponemos en práctica. Y es muy sencillita, ¿eh? No esperes una gran revelación apostólica, profética de ningún sitio. Es algo muy sencillo, ¿vale? Pero es algo que nos puede servir para saber desde hoy, y vas a decir, hombre, Carlos, esto yo ya lo sabía, seguro que sí, te repito que es muy sencillita, pero es un mensaje que le he titulado Justo y Piadoso, entre interrogaciones. ¿Sabes lo que quiere decir esto, no? Que te toca, que me toca mirar para adentro y verdaderamente, ¿qué hago en mi vida con estas dos palabras? Pero fíjate que es una trampa, ¿eh? Es una trampa, porque no te voy a decir que seas justo y piadoso, aunque deberíamos, ¿no? La palabra muchas veces dice aquí que había hombres justos y piadosos, pero a veces no lo utilizamos de forma correcta. Y déjame empezar. Si nos vamos al libro del profeta Amós, capítulo 4, versículos 4 y 5, el Señor dice lo siguiente. De hecho, el versículo 5 termina diciendo, el Señor lo afirma. Así que era una palabra de parte de Dios con mucho peso, ¿no? Y dice, fíjate, dice, id a Betel, id también a Gilgal, y pone un punto y coma, o sea, párate ahí un momento, ¿no? Id a Betel, id a Gilgal. Y dice, pecad. Hay un profeta que está diciendo esto. Pecad. Aumentad vuestras rebeliones. Les anima a que lo hagan. Pecad. Aumentad vuestras rebeliones. Y dice, llevad vuestros sacrificios por la mañana y vuestros diezmos cada tercer día. Quemad panes sin levadura en ofrenda de gratitud y anunciar por todas partes vuestras ofrendas voluntarias, ya que esto es lo que os encanta. Así lo afirma el Señor. ¡Wow! Es una palabra tremenda, ¿no? ¿O no? ¿La desgranamos un poquito? Si lo trajéramos a nuestros días, déjame traducírtelo al cristiano del 2025, dice lo siguiente. ¡Id a la iglesia! ¡Id a la iglesia! Dice, eso sí, seguid pecando, ¿eh? Seguid pecando. Haced lo que os dé la gana. No pasa nada, tranquilos, pecad. Sed rebeldes, no atendáis a la palabra. No, tranquilos. Eso sí, levantad vuestras manos en medio del culto, que la gente vea lo bonitos que venís vestidos, que la gente te vea echar en la ofrenda a la que no pedimos, porque es voluntaria. Y haced todo tipo de cosas religiosas, porque eso es lo que os encanta. ¿Está traducida la palabra? ¿La hemos traído bien al cristiano del 2025? Sí, ¿verdad? Así que el profeta no les está diciendo, id y pecad tranquilos, hombre, no pasa nada. Lo que les está diciendo es, ay Dios mío, ¿pero qué tipo de gente sois? Es una palabra pesada del profeta Amós, ¿eh? Es muy directa. Pero vamos a ir avanzando un poco más, a donde quiero llevarte. Está diciendo, id a Betel, id a Gilgal, ¿vale? Centrémonos en Betel. Bueno, las dos eran ciudades donde se ofrecían sacrificios. Si te acuerdas de Betel, ¿vale? ¿Quién se acuerda lo que significa Betel? Casa de Dios y puerta del cielo. Incluso hay algunas versiones que en vez de Betel, dice el Betel.
¿Por qué motivo? Por el siguiente. Porque cuando estuvo allí Jacob, ¿te acuerdas? Él estaba huyendo de Saúl. ¿Te acuerdas de esto? Estaba huyendo de Saúl. Y dice que allí Jacob tuvo un sueño. Se quedó dormido, con su cabeza encima de una piedra, y tuvo un sueño. ¿Y en el sueño qué es lo que sucedió? En el sueño estuvo viendo cómo una escalera unía el cielo y la tierra, y cómo los ángeles del Señor descendían, subían y bajaban por el cielo. Por la escalera, perdón. Y entonces, cuando Jacob se despierta, dice una palabra que a mí me encanta, una frase que me encanta, dice: Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. Él se quedó sorprendido de lo que estaba sucediendo en aquella ciudad. Y sabes, en ese momento es cuando dice: este es un lugar sagrado, muy sagrado, esta es la casa de Dios y es puerta del cielo. Casa de Dios y puerta del cielo. Pero él prepara allí un altar, ¿verdad?, para ofrecer al Señor sacrificios. Y lo que sucede tiempo después, cuando llega la división del reino de Israel, te pongo en lugar: rey David, su hijo Salomón y después su hijo Roboam. Salomón puso sobre el pueblo de Israel unas cargas, unos tributos tremendos, y el pueblo estaba muy cansado de todo esto, ¿verdad? Todo Israel, las 12 tribus, estaban muy cansadas de todo esto. Pero cuando le toca ser rey a Roboam, lo que sucede es que llega todo el pueblo y le dicen: mira, Roboam, tu padre no fue como tu abuelo David y puso sobre nosotros unas cargas pesadísimas. Te pedimos que levantes un poco tu mano y que seas un poco más benevolente con nosotros. Lo que sucedió es que Roboam muy sabiamente le fue a pedir a los ancianos de la casa de Israel consejo. Y les dijo a los ancianos: ¿qué hago con estos que me vienen a pedir benevolencia, que vienen a pedir que levante un poco el pie del acelerador, que mi mano no sea tan pesada con los tributos sobre ellos? Y los ancianos le dijeron: si tú eres capaz de levantar las cargas sobre ellos y no pedirles tantos tributos, ellos te seguirán para siempre. Pero no se quedó conforme, no se quedó a gusto. ¿Y sabes lo que hizo? Ir donde los jóvenes a preguntar: ¿qué pensáis vosotros? O sea, en vez de ir donde los ancianos a buscar un buen consejo de Dios, lo que hizo fue ir a juntarse con sus colegas para preguntarles: ¿qué hago? Claro, los colegas le dijeron otra cosa. Sus amigos le dijeron: sigue, tío, si tú eres el rey, que se enteren bien de quién eres, hombre, no cedas. No vaya a ser que se piensen que eres un blandengue, no vaya a ser que se piensen que no tienes autoridad, así que sé todavía más duro que tu padre Salomón. Y así fue. Él les dijo: voy a ser más duro todavía. Aún el dedo más pequeño de mi mano será más fuerte que la pierna de mi padre sobre vosotros. Así que, ¿sabes lo que hizo el pueblo de Israel? Se dividió. Se dividió. Y le dijeron: no te seguiremos. Dijeron una frase que suelen decir los indios. Los indios dicen a sus caballos, y ellos dijeron: Israel, a tus tiendas. Vámonos. No reconocemos más a Roboam como rey de Israel. Entonces el pueblo se divide, y entonces por eso muchas veces cuando estás leyendo el Antiguo Testamento te encuentras que habla de Israel y habla de Judá. Israel fueron los que se marcharon, ¿vale? Y Judá fueron los que se quedaron con Roboam. Pero claro, sucede algo. Sucede que Israel, las 12 tribus que se marchan, tienen que buscarse un nuevo rey, ¿no? ¿Necesitaban un nuevo rey, sí o no? No necesitaban un nuevo rey porque ya tenían al Señor. Pero humana y torpemente, ha sido una trampa, ha sido una trampa que iba a pillar. Humanamente ellos querían un rey. ¿Querían un rey? Ahora tienes que decirlo, Walter. ¿Querían un rey? Sí, querían un rey. Pero su error volvió a ser el mismo que el del principio, ¿verdad? Cuando estaban buscando un rey como los demás pueblos, cuando no se daban cuenta de que el plan y el propósito de Dios era tener un único rey que fuera el Señor y nadie más. Entonces ellos se van detrás de Jeroboam y le nombran rey. Pero claro, llega el momento de tener que acercarse a Jerusalén, la cual era la ciudad donde estaba el templo y la ciudad donde había que ofrecer los sacrificios. ¿Qué sucede? Que Jeroboam tiene miedo y dice: si estos se marchan a Jerusalén
lugar del cual Roboam es rey, lo que va a suceder es que van a tener el deseo de quedarse con él. Y seguramente les ofrezca cosas y les convenza y lo que va a suceder entonces es que van a venir después y me van a matar. Así que le entró miedo, ¿verdad? Y hace algo. Lo que hace es cometer otro error y es preparar 2 becerros de oro, igual que se habían preparado anteriormente. ¿Te acuerdas cuando Moisés estaba con el Señor en la montaña? Y por miedo, por temor, lo que hace su hermano Aarón es fabricar un becerro de oro y le dijo: Israel, he aquí tu Dios, ¿verdad? ¿Os acordáis de esto? Pues Jeroboam hace exactamente lo mismo. Por temor de que el pueblo no se marche y por temor de que luego después no le maten, lo que hace es prepara 2 becerros y pone uno en Betel y otro en Dan. 2 ciudades. Empieza fabricando ídolos. Un buen comienzo para un rey, ¿no? No solamente quitaron a Dios como rey, que pusieron a un hombre, sino que ahora quitan a Dios como Dios y empiezan a fabricar ídolos. Es tremendo ver cómo Betel, un lugar que se llama lugar donde Dios habita, puerta del cielo, casa de Dios, de repente se cambia el nombre, hacen que el nombre suene a otra cosa y que empiece a sonar a casa de demonios, a casa de ídolos. ¡Wow! Es tremendo. Yo anoche, terminando de darle vuelta a este mensaje, me ponía a pensar en cómo nosotros, como templo del Espíritu Santo, porque no sé si sabes, bueno, sí lo sabes porque lo hemos repetido 1000 veces, dice la palabra que aquellos que se han arrepentido, aquellos que le han entregado al Señor su vida, se han convertido ya no en un cacho de carne, que es lo que éramos antes, y ahora nos hemos convertido ¿en qué? En templo del Espíritu Santo. Eso es lo que deberíamos de ser, templo del Espíritu Santo. Pero a veces nos pasa como a la ciudad de Betel. En vez de ser un lugar donde habita el Espíritu Santo, nos convertimos en un lugar donde habitamos nosotros mismos como dioses y apartamos a Dios. Y es lo que está diciendo el profeta Oseas en el primer versículo que hemos leído, cuando dice: aumentad vuestros pecados. No os preocupéis por nada, llevad una vida como os plazca, tranquilos. Eso sí, luego sed bien hipócritas, sed unos sepulcros blanqueados, bien podridos por dentro, pero bien blanquitos por fuera. Que cuando la gente te vea diga: wow, este hermano, y por dentro estás completamente podrido. A veces los seres humanos, y no voy a decir nosotros, voy a decir los seres humanos, nos convertimos en esto. ¿Y sabes por qué estoy siendo tan directo y tan duro con esto? Porque es la condición humana. No te estoy apuntando a ti con el dedo, ni me estoy apuntando a mí. Estoy diciendo que esa es la condición humana. La condición humana es: vamos a mostrar que nos vean bonitos por fuera, pero por dentro estamos completamente muertos. Y sabes, la religión es lo que hace. Y cuando digo religión no estoy hablando de otras denominaciones, de otras religiones. Estoy hablando de aquello que el hombre entiende como religión. Y es cumplir con normas y olvidarse de la obra del Espíritu Santo en lo más profundo de tu vida. El profeta Oseas advirtió sobre esto. Nos sacó a la luz lo que el Señor afirma y cómo el Señor ve el corazón humano, del cual nos dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y cuando vemos la historia de Betel nos damos cuenta de lo mismo. Años atrás, Jacob diciendo: esto es un lugar donde Dios habita. Y años más tarde, viendo el ejemplo de Jeroboam convirtiendo el lugar donde Dios habitaba en una casa de ídolos y en un lugar de pecado. Así que me ponía a pensar en estos días y digo, normalmente cuando la Biblia nos relata un problema, nos da la solución después, ¿cierto o no? Romanos, porque todos estáis destituidos de la gloria de Dios por culpa del pecado. Y tú te quedas así y dices: wow, estoy destituido de la gloria de Dios, no tengo acceso al Padre.
pero después te llega la palabra y te dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Salvador nuestro. Entonces yo me ponía a pensar y digo, ok, Señor, está claro que cuando tú me ves a mí humanamente, soy un sepulcro blanqueado. Cuando tú me estás mirando a mí y ves que a veces me conformo solamente con cumplir un poco los rituales de nuestra congregación, y me ves, Dios, que falta vida en mí, que falta tu verdad en mí. Y yo me ponía a pensar y digo, bueno, ¿dónde está la solución? La solución nos la da Oseas, capítulo 6, versículo 6. Y dice, lo que quiero de vosotros es que me améis y no que me hagáis sacrificios, que me reconozcáis como Dios y no que me ofrezcáis holocaustos. ¡Wow! ¡Qué cambio tan brutal!, ¿no? ¿O no? ¿Qué te parece? Hay un cambio bastante fuerte, ¿o no? De repente llega el Señor y dice, misericordia quiero y no sacrificios. Lo que quiero es que me améis. Lo que quiero es que estemos conectados. Lo que quiero es que haya de mi vida en ti. Y no que me ofrezcas tantas cosas exteriores que no me agradan. Y ahí está el centro del Evangelio. Amigos, ahí está el centro del Evangelio. Hay otro momento en el que Jesús hace referencia a estas palabras de Oseas, capítulo 6, versículo 6. ¿Alguien se acuerda? Había un hombre que se llamaba Mateo. ¿Te acuerdas? ¿Sabes quién era Mateo? ¿Sí? El primer evangelista. Era un publicano, era un hombre que recogía impuestos para Roma. Era un traidor del pueblo de Israel. ¿Y sabes lo que sucedió? Lo que sucedió es que Jesús fue capaz de ir a comer a su casa, cuando para todo el pueblo de Israel aquello era una vergüenza. Los tenían apartados. Recuerda lo que era un publicano, aquel que recogía los impuestos de sus propios hermanos, de su propio pueblo, para dárselos a Roma. Y él cobraba, se quedaba una parte, incluso a veces hasta robaba de este dinero, se lo quedaba. Por lo tanto, estaba siendo odiado por todos los demás. Y Jesús se acerca a su casa y comen juntos. Y le dice, Mateo, hay perdón para ti. Hay perdón para ti. Claro, todos los que estaban alrededor, todos los sabiondos que estaban alrededor, empezaron a criticar aquel acto. Empezaron a decir que qué es lo que estaba pasando, que cómo podía haber perdón para un hombre así, un hombre pecador, un hombre sucio, un hombre traidor. Y Jesús recuerda esas palabras, recuerda las palabras de Oseas, y dijo lo siguiente, id pues y aprended lo que significa lo que dice el profeta. Misericordia quiero y no sacrificio. Estamos en Mateo capítulo 9, versículo 13. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hay otro pasaje en Lucas 5, capítulo 5, versículos 27 al 32, que está relatando exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en vez de llamar a Mateo por este nombre, Mateo, le llama Leví, porque era un sobrenombre que él tenía, ¿verdad? Era un sobrenombre que él tenía, por lo que estuve leyendo. Parece ser que él tenía ascendentes que habían sido sacerdotes y llevaba este sobrenombre, el sobrenombre de Leví. Más tarde nos encontramos en la lista de los discípulos de Jesús, de los 12 apóstoles, el nombre, dice Leví, llamado el publicano. Así que aquel hombre que no se merecía nada, aquel hombre que lo único que merecía para su vida era juicio de todos los demás, recibió el perdón, recibió la misericordia de Dios. Y no solamente eso, sino que él dejó todas las cosas y pasó de ser un apestado, un apartado, un odiado, por ser un hombre amado y ser un hombre transformado por la obra de Dios, y empezó a ser un discípulo de Jesús. A tal punto, repito, que el primer evangelio que tenemos en el Nuevo Testamento lleva su nombre, porque fue él el que lo relató. Pero amigos, es muy curioso, y volviendo al principio, de cómo Dios determina el corazón del hombre, establece cómo es el corazón del hombre.
cómo somos capaces los seres humanos de justificarnos a nosotros mismos, una y otra vez, una y otra vez. Por eso la pregunta, el título de este mensaje es ¿justo y piadoso? Pero con unas interrogaciones y con bastante ironía, ¿eh? Es que no lo puedo poner ahí, con ironía, pero con ironía. ¿Sabes? Jesús contó esta otra parábola para algunos que se consideraban a sí mismos justos y despreciaban a los demás. Ahí está la ironía, mi ironía del título. Jesús contó otra parábola para aquellos que se consideraban justos y piadosos, para aquellos que pensaban que no necesitaban nada. Justo significa que obra en justicia. O sea, si alguien se cree justo, es porque él cree, como vamos a leer en la parábola, que es justo, que obra en justicia, que obra de forma perfecta y que no necesita nada. ¿Cierto o no? ¿Sí? ¿Estáis aquí conmigo? ¿Sí? Así que Jesús, en Lucas capítulo 18, versículo 9 en adelante, le cuenta una parábola. Y estaba dirigida para algunos que se creían justos y que despreciaban a los demás. Y la parábola es esta. 2 hombres fueron al templo a orar. El uno era un fariseo y el otro era uno de esos que cobran impuestos para Roma. Parece que Jesús estaba contando estaba contando la historia de Mateo, ¿no? Mateo, como decíamos antes, era el cobrador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, oraba de esta manera. Oh Dios, te doy gracias porque yo no soy como los demás. La autopercepción de sí mismo es de que era justo, de que era piadoso, de que cumplía todas las cosas y de que no era como los demás, ¿verdad? Pero no solamente eso, empezó a lanzar por su boca las características de todos aquellos como los que él no era. Ladrones, malvados, adúlteros. Y de repente, estando allí en el templo, debió de mirar a su alrededor y vio a aquel hombre que le conocía, pongamos por nombre Mateo, le vio y dijo, oh, y menos como ese otro, como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Esa era la autopercepción de este fariseo. Posiblemente el profeta Amós estaba hablando de este hombre. Acércate al templo, ve a llevar sacrificios, pero aunque estés podrido por dentro, no te preocupes, ¿no? Hemos abierto ironía, ¿eh? A cierta distancia, el cobrador de impuestos ni siquiera se atrevía a levantar sus ojos al cielo. Sino dice que se golpeaba en el pecho y decía, oh Dios mío, ten compasión de mí, que soy pecador. Y dice Jesús, os digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa perdonado por Dios, pero no el fariseo. Porque el que a sí mismo se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido. Queridos, donde yo quiero ir en esta mañana, donde quiero que pensemos, donde quiero que guardemos, atesoremos esta palabra, no me importa si no te acuerdas de todos los versículos, lo que me importa es que te quedes con este pensamiento para lo que queda de año y para lo que queda de vida. Y es que cada vez que hacemos como el fariseo, cada vez que nos conformamos con ir a Betel a llevar los sacrificios y no rendimos nuestro corazón realmente a Dios, cada vez que nos justificamos y que pensamos que ya hemos llegado al tope, estamos limitando la obra de Dios en nuestra vida. ¿Sabes? Cada vez en nuestras iglesias, lamentablemente, y déjame buscar algo, cada vez en nuestras iglesias, cada vez más, lamentablemente, hay menos predicadores y más coach. ¿Se dice así los que sabéis inglés? ¿Se dice coach? Coacher.
cada vez más motivadores, vengámonos al castellano. Cada vez hay más motivadores. Gente que coge un púlpito y le dice a la gente lo que quiere escuchar. Tú puedes, tú vales, tú tienes, tú eres tremendo, tú sirves. Mira, yo no quiero volver a escuchar una palabra más así en mi vida. Porque cada vez que limito la palabra de Dios en mi vida, estoy haciendo que Dios no pueda obrar. Y déjame explicártelo. Cuando me quedo con Filipenses 4:13, la parte A, estoy limitando el poder de Dios. ¿Qué dice Filipenses 4:13, la primera parte? Todo lo puedo. Ese es el versículo completo, Walter, gracias. Pero la primera parte, todo lo puedo, ¿o no? Y cada vez escuchamos más mensajes de este estilo. Todo lo puedes, confiesa con tu boca y sucederá. Sí, ¿verdad? Cada vez escuchamos más estas cosas. Yo quiero quedarme con la palabra completa. Mariela, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Porque si quitas a Cristo de tu vida, te quedas solamente en un mensaje emocional que te van a dar en cualquier gimnasio de los que te has apuntado en 2025. ¿Cuántos apuntaron al gimnasio a primeros de año? No. No levantes la mano. No levantes la mano. No hace falta. Pero los que os apuntasteis en 2025, a que os apuntasteis también en 2024, en enero, y en 2023 también, hasta la tercera semana de enero y después ya nunca más, ¿no? Pero te vas al gimnasio, te pones unas mallas de esas apretadas, de esas que después de todas las fiestas no sabes si eres una morcilla o qué somos, y lo que sucede es que nos montamos encima de la bicicleta y el profesor, ¿no? ¿Cómo se llama? El monitor de... Es que a veces alguno decía, Manolo, digo, mira, se apuntó al gimnasio, no. El monitor, tú puedes, vamos, no pares, sigue, vamos. A veces, hermanos, lamentablemente somos así. Y esa sería la primera parte de Filipenses 4:13. Tú puedes, vamos, tú puedes, vamos, confiesa, vamos, declara, vamos. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Cuando quitamos a Cristo de toda la ecuación, cuando quitamos a Cristo el centro del Evangelio, cuando quitamos a Cristo el centro de nuestras vidas, nos quedamos única y exclusivamente con un mensaje emocional o motivacional. Todo lo puedes, hermano, todo lo puedes. Y es una pena, porque nos estamos quedando a medias. Nos estamos quedando a medias. Déjame repetirte y leer esto porque creo que es bastante importante. Aquellos que piensan de sí mismos que son justos y piadosos, según sus parámetros, no están permitiendo que la misericordia de Dios sobre en ellos. ¿Y sabes qué significa misericordia de Dios? La misericordia es aquello que retiene un castigo que merecíamos. La misericordia es aquello que retiene un castigo que merecíamos. ¿Qué haríamos tú y yo sin la misericordia? Dime la verdad, ¿qué haríamos tú y yo sin la misericordia de Dios? Lo siento, pero nada. ¿Y sabes qué es la gracia? La gracia es aquello que otorga una bendición que no merecemos. Y sin Cristo, ni misericordia, ni gracia. Así que, queridos, reconócete pecador, reconócete limitado, reconócete incompleto. Reconoce siempre, reconozcamos siempre en nuestra vida que necesitamos a Dios. No sé tú, yo lo he dicho muchas veces de mí mismo. Cuando yo me alejo de Dios, me convierto en alguien bastante desagradable. No digo que junto con el Señor sea el hombre más agradable del mundo, pero cuando me alejo de Dios, me convierto en la persona más desagradable que pueda haber a tu lado. Queridos, ¿quieres victoria para el 2025? ¿Quieres victoria para tu vida todos los días de tu vida? Reconozcámonos limitados. Reconozcámonos pecadores. Ojo, pecadores arrepentidos, ¿ah? Vale, no digas, no, es que el pastor dijo que puedo pecar. No, estoy hablando de que reconozcamos nuestra
¿Cómo se dice? Ayúdame. Gracias. Nuestra condición humana. Aquella que el Señor ya sabe. Id a la iglesia. Tranquilos, id a la iglesia a cantar todas las canciones. Pero la victoria es en Cristo. Y Él murió por ti y por mí. Para que tú y yo sí podamos ser victoriosos en Él y solamente en Él. Queridos, creo que la victoria de cada congregación, la victoria de cada hermano, la victoria de cada vida, es volver a las sendas antiguas las cuales nos fueron predicadas. Volver al mensaje sencillo, al mensaje del Evangelio. Y el apóstol Pablo, en muchas de sus cartas y en muchos de los momentos que él estaba, en momentos muy críticos, estaba delante de autoridades, dice, y este es el Evangelio que predico, que Cristo vino, que murió por mis pecados, para que yo sea perdonado y para que haya una verdadera vida de Dios dentro de mí. Así que déjame preguntarte algo. ¿Cuántos se creen justos y piadosos? Puedes levantar tu mano al cielo. Venga, Renato. ¿Cuántos saben que la justicia solamente es impartida por Dios? Puedes levantar tu mano si quieres. ¿Quieres victoria para este 2025? ¿Quieres victoria para tu vida? Reconócete necesitado. Reconócete necesitado. Reconozcámonos necesitados. Y huyamos de pensar que somos... Había alguien que decía por ahí, la última Coca-Cola del desierto. ¿Quién era que decía eso? Había alguien que conocíamos. La última Coca-Cola del desierto. Aquí decimos el ombligo del mundo. Queridos, vengamos a Dios con sencillez. Vengamos a Dios humillados. Alegres y contentos, claro está. No estamos diciendo que el Evangelio es de pegarse latigazos, porque precisamente estamos predicando que no sirve de nada. Lo que sirve es que el Espíritu de Dios esté en ti y tú seas transformado. Y no estemos buscando nuestra propia justicia. Queridos, el mensaje que manejamos es el más poderoso de todos. El otro día me decía alguien, una clienta, estábamos hablando, esta mujer es profesora de comercio, es profesora y enseña a chicos y a chicas sobre el mundo del comercio. No, a chiques no, ya te he oído. Y esta mujer empezamos a hablar y me pregunta y me dice, ¿dónde estáis trabajando ahora? Porque nos han cargado un trabajo hace más de un año y no lo estamos haciendo. ¿Dónde estáis ahora? Digo, pues estamos trabajando en la Catedral de Ávila, estamos trabajando en la iglesia de no sé qué, estamos haciendo esto, tal y cual. Y me dice, tiene que estar el de arriba contentísimo contigo. Y le digo, no te equivoques, no te equivoques. Hombre, ¿cómo que no? Si estás arreglando su casa, me dice, por la Catedral de Ávila, ¿no? Y le digo, no te equivoques, ¿no? Y le digo, mira, precisamente, aproveché. Digo, mira, precisamente, estoy leyendo la carta que el apóstol Pablo le envía a Timoteo. Digo, ¿y sabes lo que dice? Que desde el principio de la iglesia, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, oye Timoteo, quédate en Éfeso. Dice, porque es necesario que haya alguien como tú, con las ideas claras, con la palabra bien atesorada en tu corazón, para que reprendas y enseñes a aquellos que están trayendo mentiras a la iglesia, aquellos que están empezando a distorsionar la verdad del Evangelio. Eso lo puedes leer en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 3 en adelante. Y se me quedó así y le dije, yo soy creyente, leo la Biblia. Y me dice, sí, lo sé porque he visto algunas de las entrevistas que te han hecho en televisión y sé que eres creyente y tal. Y empecé a hablar con ella y me dice, ¿sabes una cosa? Jesucristo fue el primer, ¿cómo me dijo? Jesucristo fue el primer maestro de comercio. Se le estudia a Jesús. Dice, imagínate, un hombre con un mensaje en un lugar medio apartado del mundo, bueno, nace en Belén, y un hombre con un mensaje convence a 12. Y esos 12 convencen a un montón de ellos más.
Y ahora todo el mundo sabe quién es Jesús. Dime si eso no es una verdadera estrategia de marketing, me dice. Y tenía su logo, la cruz. La cruz tenía Jesús como logo. Era súper inteligente. Y yo estaba por dentro mordiéndome, porque todavía no había firmado el presupuesto, para no perderla, ¿no? Y yo estaba por dentro y digo, Dios mío, seguramente esta mujer es de asistir a la iglesia, no voy a decir diariamente, pero sí semanalmente, de cumplir con un montón de ritos, con cumplir con un montón de cosas, y no sabe que Jesucristo no era ¿cómo es? Un coaching, un coach. Bueno, que no era un motivador, que no era alguien que acababa de salir de la universidad de comercio, y tenía un montón de ideas acerca de cómo vender el producto X, sino que el logo, que todos hoy llevamos a veces las cruces, ¿no? Muchos llevamos cruces colgadas aquí, camisetas, bueno. Era algo que significaba maldición, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Eso es como si tú montas un negocio, quieres hacerte famoso, y para hacerte famoso, el logo es, el producto que vende es el producto más asqueroso que existe en la tierra. ¿A que nunca vas a hacerte famoso y vas a triunfar? ¿A que no? Todo el mundo hablará de ti las 2 primeras semanas. Mira el negocio que montó Cintia. El peor producto del mundo. ¿A quién se le ocurre, hombre? En 15 días todo el mundo se ríe de ti, subes como la espuma y olvídate porque nadie te comprará. Jesucristo no era un motivador. Jesucristo no era alguien que pensó qué logo voy a poner para que la gente me siga. Jesucristo es Dios mismo, entregándose en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos ser transformados. Y ese es el mensaje que Pablo predicaba. Y querido amigo, ese es el mensaje que tú y yo nunca tenemos que olvidar. Y venir a sus pies, a la cruz, como dice la canción, humillados, para que ser transformados. Y que la obra de Dios se haga en tu vida y se haga en mi vida. Al principio de la reunión dije algo, digo, venga, saluda al que estás a tu lado, aprovecha para conocer a las personas que cada domingo te encuentras y a veces solamente le conoces por ver su cara y poco más. ¿Sabes? Los que estamos al frente de la iglesia, prácticamente os conocemos a todos. Y los que vais llegando nuevos, pues os vamos poco a poco conociendo, ¿verdad? ¿Y sabes en lo que nos fijamos? ¿Sabes qué es lo que nos encanta? ¿Sabes qué es lo que nos enamora? Cuando te empiezas a aprender las canciones. Cuando empiezas a vestir de una manera diferente. ¿Eso es lo que te gusta, Eva? No, ¿verdad? ¿A ti te gusta eso de la gente, Cintia? No, ¿verdad? No ponen cara de... Lo que nos encanta es ver cuando ha habido un encuentro con el Señor, tu vida está siendo transformada. Y de pronto apareces por aquí y dices, ayer estuve leyendo en el Evangelio de Juan, ¿y por qué fue que le dijo Jesús esto a Nicodemo? ¿Por qué le dijo que había que nacer de nuevo? Y los que estamos aquí viendo lo que está sucediendo, decimos, wow, qué tremendo, esta persona está leyendo la palabra, se está enamorando de Jesús, quiere aprender, quiere saber y quiere ser transformado. Queridos, el verdadero mensaje es el que transforma vidas. El verdadero mensaje es aquel que no te deja indiferente. El verdadero mensaje es aquel que te transforma. El resto, basura religiosa. El resto, basura religiosa. Si vienes a calentar la silla, si vienes a aprenderte las canciones y si vienes a que te vean, basura religiosa. Queridos, no vengamos a Betel, como decíamos, con corazones sucios. Vengamos a Betel, vengamos a la iglesia, vengamos delante de la presencia de Dios para recibir cada día más de Él y seguir siendo transformados. ¿Quieres ser justo y piadoso? Quédate en silencio y que sea el Señor el que te lo diga.
no seamos nosotros los que tengamos una autopercepción de que ya hemos llegado al tope, de que ya pensamos que todo lo conseguimos. Porque repito, termino y ya dejo a Zorinel. Cuando nos comportamos de esta manera, estamos limitando el poder de Dios. Cuando pienso que ya conseguí todas las cosas, Dios ya no va a hacer nada más, porque ya nada necesito. Cuando estaba contando Jesús la parábola de aquel fariseo, de aquel publicano, dijo algo al final. Y dijo lo siguiente: he venido a sanar a los enfermos, aquellos que se reconocen necesitados. Los sanos no necesitan médico. Aquellos que se piensan que ya lo son todo, aquellos que se piensan, repito irónicamente de nuevo, justos, no necesitan justicia de Dios. No necesitan ni gracia ni misericordia de Dios, porque se supone que ya lo tienen todo, ¿verdad? Así que si querías un mensaje para este 2025, aquí lo tienes. Aquí lo tienes. Pero repito una cosa, no es para este 2025, es para todos los días de nuestra vida. Humillémonos pues delante de nuestro Dios. Lo que pasa es que cuando lo cantamos es más bonito, ¿verdad? ¿A que sí? Cuando lo cantamos así con un buen violín como hoy, a tus pies, estás todo contento, sonando el violín y tal, pero cuando se sube aquí en un púlpito y te dice, humíllate, ponte a los pies de Jesús, humíllate, no te exaltes. Uy, qué predicador es este. Uy, qué palabra.